Bueno, ha llegado el momento que todos estamos esperando. El maná desciende del cielo, pero está en ti y en mí recoger nuestra porción. El día de hoy tenemos a nuestro querido Eduardo Saquim con el tema testimonio, basado en Primera de Timoteo 3:7. Adelante, Eduardo, el tiempo es tuyo. Hola, muchas gracias. Un gran cariño para cada uno, como siempre. Primera de Timoteo 3:7 nos dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, ¿no es cierto? O sea, el buen testimonio. Y cuando vamos a la iglesia, usted irá a su iglesia, yo voy a la mía. Conversaba con una chica que me decía, no estoy yendo a la iglesia, no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Le dije, ¿por qué no podés ir a la iglesia? ¿Qué te pasa? Porque las dos iglesias en la ciudad donde yo estoy, hay personas que en su momento me violaron. Yo me quedé helado, absolutamente helado. Personas que nunca repararon, personas que nunca pidieron perdón, están yendo a la iglesia y habían violado a esta chica. Y la chica no le daba, se ponía muy nerviosa cuando los veía. ¿Cómo? Bueno, no tengo palabras para entender esto, ¿no? Porque puedo entender que una persona haya cometido esos errores, horrores, no errores. Pero cuando hay un arrepentimiento, cuando el Espíritu Santo alcanza una persona, tiene que pedir perdón para restaurar, por lo menos intentarlo, ¿correcto? Eh, hay una carta que es la tercera carta de San Juan, tercera de San Juan, donde vemos tres personajes que representan de alguna manera un poquito el mix que hay en la iglesia. El Señor lo separa en dos, trigo y cizaña, correcto. Y aquí vamos a ver testimonio de trigo y testimonio de cizaña. Y en su iglesia quizás pase lo mismo. En tercera de San Juan, en el versículo 1, dice el anciano, que es San Juan, a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Miren qué interesante, algo que normalmente usamos, pero invertido, dado vuelta, porque visitamos a un hermano, le va bien económicamente, está bien con su negocio, ¿no es cierto? Tiene salud física, pero no está yendo a la iglesia. Su alma no prospera. Entonces le decimos, espero que te vaya bien, que tomes conciencia, que te acerques a Dios y que Dios te bendiga así como te bendice en lo material y en tu salud. Pero acá es al revés. El testimonio de Gallo era que él prosperaba y prosperaba en su alma, en su relación con Dios. Y el deseo de San Juan al escribirle es que, bueno, que en lo material como en tu salud prosperes como prospera tu alma. Y dice el versículo que sigue, pues mucho me alegro, me regocijo, cuando, dice, vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. O sea que los hermanos de iglesia daban testimonio de Gallo, cómo él andaba en la verdad. Era resaltante, se notaba su consagración y cómo caminaba en el camino de Dios. Y el versículo 5 dice, amados, amado, le dice a Gallo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos
especialmente a los desconocidos, los cuales, o sea, los desconocidos, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Qué hermoso ir a esa iglesia y encontrar a nuestro hermano Gallo. Daba testimonio no solamente con los conocidos, sino con los desconocidos. E impresionaba de tal manera a los desconocidos que ellos daban testimonio del amor de Gallo. Un ejemplo a seguir, un modelo para copiar. Gallo era un trigo en la iglesia. En el versículo 11 de este mismo, no es que ni siquiera capítulo, porque no tiene capítulos, tercera de San Juan. En el versículo 11 dice, amado, no imites lo malo, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio. Acá tenemos otro miembro de la iglesia, Demetrio. Y aún la verdad misma, o sea, da testimonio a la verdad misma. Y también nosotros damos testimonios y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Demetrio y Gallo eran dos miembros de iglesia que daban un buen testimonio. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado, y yo me he encontrado, con hermanos que no van a la iglesia y los vamos a visitar? Y entonces dicen, no, porque fulano, porque mengano, porque no me saludó, porque es un déspota, porque es una hipocresía en la iglesia y los dirigentes, y se alejan de la iglesia. Eso es un error. Es una decisión absolutamente equivocada alejarse. Fíjense usted que Gallo y Demetrio seguían estando en la iglesia y daban buen testimonio. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted lee el versículo 9 y 10, se va a encontrar con el tercer personaje. Perdón, Se cortó. Ya se te está cortando. Se cortó tu... se cortó en donde. El tercer personaje. Ujú. Ah, bien, 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 bien. Estaba hablando del tercer personaje, que tanto Gallo, como me dicen si se corta y paso al celular, ¿eh? Voy a cortar la cámara. Ahí está. El tercer personaje aparece en el versículo 9 en adelante. Ni Gallo ni Demetrio dejaban de ir a la iglesia y dar testimonio y hacer su obra delante de Dios. Yo decía, no sé si escucharon, que hay mucha gente que no asiste a la iglesia y cuando los visitamos tienen sus argumentos, ¿no? Que fulano no saluda, que el dirigente es un déspota, que fulano, que mengano, que aquel me hizo esto, que no puede haber, yo no quiero estar con la hipocresía cuando veo a esa gente. Esos son caminos equivocados, porque el Señor ya nos advirtió que el trigo y la cizaña estarían juntos. Y en la iglesia donde iba Gallo y donde iba Demetrio, sin saber qué responsabilidad tenían estos, el dirigente, la cabeza, el visible de la iglesia, no era nada más ni nada menos que Diótrefes. Versículo 9, el apóstol Juan dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes,
al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, ¿no es cierto?, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlo, los expulsa de la iglesia. O sea, tenía autoridad, era seguramente el cabeza de la iglesia, le gustaba tener ese lugar. Y era déspota. Las cosas tenían que hacerse como él decía. Yo les pregunto a ustedes, hermanos queridos, hermanas y amigos, ¿cómo hacía Gallo y cómo hacía Demetrio para poder seguir dando buen testimonio en una iglesia donde el dirigente era un déspota? ¿Por qué no se fueron? ¿Por qué no dijeron, no, con un Diótrefes así no podemos estar? Mire, hasta San Juan le escribió una carta. ¿Se dan cuenta que alejarse de la iglesia por cosas como estas es una excusa? No se ha entendido que el Señor Jesús te invita a vos y a mí a ir a la iglesia para encontrarnos con Él, no con los Diótrefes. En todo caso, para disfrutar a los Gallos o a los Demetrios, pero no estar mirando y pensando en Diótrefes, en los Diótrefes de la iglesia, porque nosotros vamos a la iglesia para adorar a Dios y para servir. Entonces, cualquiera que se aleje por causa de este tipo es una excusa. Está tomando un camino equivocado. La Biblia claramente en la tercera carta de San Juan nos está mostrando cómo podían dos hermanos de iglesia que daban buen testimonio los de adentro y los de afuera soportar con paciencia a los Diótrefes. En este caso, a este personaje que se llamaba Diótrefes, que significa Diótrefes nutrido por Zeus. Y la verdad que sí, no era nutrido por Dios, estaba siendo nutrido por Zeus. Ahora miren qué interesante. El nombre de Gallo significa alegre, victorioso. Pero el nombre de Demetrio significa dedicado a Demeter, diosa griega de la agricultura. Acá tenemos un personaje como Demetrio que venía de raíz pagana absoluta. Hasta su nombre significaba dedicado a la diosa Demeter. Y sin embargo, su corazón había sido transformado. Sin embargo, podía soportar con paciencia, quizás por propia experiencia, a los nutridos por Zeus. Pero Gallo, que no era el caso, no tenía esta ascendencia, también habían encontrado a Jesús y podían vivir perfectamente porque iban para adorar a Dios y para servir. Nos da una interesante lección esta carta, mirando desde esta perspectiva, de cómo nosotros tenemos que dar siempre buen testimonio, adentro y afuera, y especialmente dentro de casa, que es lo que más nos cuesta, porque está uno más expuesto, digamos, ¿no es cierto? Pero el Señor quiere que demos testimonio de los de adentro y los de afuera, que podamos ser instrumentos de Dios para bendición. La primera bendición será para nosotros, ¿no es cierto? Gallo crecía, prosperaba espiritualmente, tanto que Juan le dice, bueno, espero que en lo material y en la salud te vaya como te va en lo espiritual. Miren qué maravilla. Pero normalmente funciona al revés, como les decía al principio. Hermanos que se alejan, que prosperan, ¿no es cierto? Siguen con salud, pero a la iglesia no están asistiendo. Han perdido lo principal. Y acuérdense que al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso, hermanos queridos, qué importante es entender mi función en la iglesia. Voy para adorar y voy para servir. ¿Usted a la iglesia va como enfermero o como enfermo? Como enfermero es cuando usted va para atender a los otros.
para asistir al hermano. Y cuando va como enfermo es porque quiere que lo atiendan a usted. Como no lo atienden, usted se va de la iglesia, porque hay muchos diótrefes. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que comenzar a entender que yo he nacido en el reino de Dios para servir. Sí, me puedo sentir lastimado por alguien, me pueden ofender, me puede doler, pero eso no va a dejar que yo deje de asistir a la presencia de mi Señor, porque Él me acompaña 6 días, todos los días me acompaña. Nos da descanso en la noche, nos despierta en la mañana, va delante nuestro, nos acompaña, nos cuida, nos bendice. Y después te dice, Eduardo, el sábado te invito a mi casa. Y yo le digo, no, no porque va fulano, va mengano. Es una locura, es una locura, porque Verdaderamente. no hemos entendido entonces qué es ir a la iglesia. ¿Por qué el Señor me pide que vaya a la iglesia y para qué tengo que ir a la iglesia? Vamos para adorar a Dios. Cuando todo desaparece a nuestro alrededor y nos encontramos con Dios, allí sí se cumple lo que dice la palabra del Señor. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Ojalá que el Señor obre en tu corazón y siga haciéndolo en el mío para que nunca faltemos a la casa de Dios. Hebreos 10:25. Amén, amén, No, amén. no dejando de congregarse como algunos tienen por Bien, por costumbre, y costumbre. más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta carta de San Juan que nos muestra las fallidas y tristes excusas que ponen muchos para no ir a la iglesia. Señor, si no vamos a la iglesia porque ya hemos roto la relación contigo en forma personal. Ayúdanos para que nada nos desanime y siempre vayamos con corazón alegre para adorarte y para encontrar a ese débil, a ese flaco, a ese con problemas, nuestros hermanos, para alentarlos, fortalecernos, orar con ellos y servirles, Señor. Como hicieron Gallo y Demetrio, de quien daban testimonio los propios hermanos y los de afuera, del buen comportamiento y las actitudes cristianas que tenían. Pero también sabemos que hay diótrefes, Señor, de los cuales tú te encargarás. Si no logras encargarte en esta tierra, alcanzando sus corazones, lamentablemente te encargarás en el día del juicio. Amado Padre, ayúdanos a entender y a fusionarnos con Jesús de tal manera que nada nos aleje de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.